El cartón del envío de juguetes llegó un lunes por la mañana, justo cuando abría la tienda. La gente ya empezaba a notar las decoraciones en el vecindario, luces parpadeantes comenzaban a brotar de las casas y las tiendas competían en el despliegue de adornos. Carlos, que llevaba ya 3 años trabajando en Juguetes Felices, no podía ignorar la emoción de los niños al ver los trenes eléctricos y los muñecos de peluche. Sin embargo, a pesar de las sonrisas y risas alrededor, había algo que lo inquietaba. Recordaba los susurros que se arrastraban entre los clientes sobre un Santa Claus que había estado apareciendo en las casas del suburbio. Algunos decían que era un hombre amable, un viejo bonachón que traía regalos, pero había otros niños que hablaban de noches raras después de sus visitas. Ciertas familias reportaban cosas fuera de lugar, juguetes que aparecían donde no deberían estar y, en algunos casos, niños que se comportaban de manera extraña, como si hubieran visto algo que no debían. La atmósfera festiva le pareció de repente pesada y distante, el murmullo de las voces se tornó en una especie de zumbido inquietante en su mente. Mientras organizaba algunos juguetes en la tienda, escuché a un grupo de niños en la esquina conversando con entusiasmo. Se acercaron a mí, sus caras iluminadas por la intriga y el secreto. Uno de ellos, un chico de camiseta roja, decía que el Santa Claus del vecindario había estado visitando casas durante semanas. Afirmaba que varias noches después de su llegada, la gente había notado cosas raras. Otra niña, con coletas, interrumpió: mi hermano dijo que el Santa dejó un muñeco que miraba por la ventana, y él no podía dormir porque sentía que lo observaba. Otros niños empezaron a hablar al mismo tiempo. Uno mencionó que su primo había escuchado ruidos extraños, como risas lejanas, cuando el Santa se marchó, mientras que una chica más pequeña mencionó que en su casa, los adornos de Navidad parecían moverse de lugar. El tono de sus voces era de emoción y miedo entrelazados, y aunque algunos afirmaban que el Santa era un hombre amable y generoso, las historias más inquietantes sobresalían con claridad. Yo los escuchaba, sintiendo que algo no encajaba, mientras el murmullo de sus relatos resonaba en la tienda como un eco perturbador. Cuando Laura llegó a la tienda, parecía más nerviosa de lo habitual. Me preguntó si podía hablar a solas y, tras mirar a nuestro alrededor, se acercó más. Me contó que su hermana, Amanda, la había llamado la noche anterior, visiblemente alterada. Durante su conversación, Amanda le dijo que había tenido una visita del Santa Claus del vecindario. Al principio, pensó que era algo divertido, pero luego comenzó a mencionar detalles inquietantes. Según ella, Santa no solo le había dejado unos regalos, sino que le había susurrado cosas en su oído que no podía entender del todo. Después de la visita, Amanda aseguró que sintió una presencia en su casa, como si alguien la estuviera observando incluso cuando estaba sola. Al irse a la cama, escuchó crujidos en las puertas y pensó que había algo en la cocina. Laura, preocupada, trató de consolar a su hermana, pero ésta solo podía hablar de la sensación de angustia que la invadía y de la necesidad de ocultar su experiencia a sus padres. La conversación dejó una inquietud latente en el aire. Algo en la historia de Amanda me llenó de desasosiego, y no pude evitar pensar en cómo los rumores sobre este Santa Claus estaban aumentando. Carlos decidió no darle más importancia a los rumores del Santa Claus. Pensaba que los niños estaban alimentando su imaginación, y se esforzaba por ignorar esas historias que flotaban en el aire del vecindario. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la atmósfera cambió. En el supermercado local, escuchó a un par de vecinos comentar sobre cosas extrañas que habían notado desde la llegada del Santa. Una mujer, llamada Patricia, mencionó que su gato se había comportado de manera extraña, escondiéndose bajo la cama y maullando en las noches. Otro hombre, don Manuel, dijo que su hija a pasear al perro encontró un trineo viejo y polvoriento en un claro del bosque que nunca antes había visto. En la tienda, otros empleados comenzaron a hablar de un niño que se negó a salir del armario tras una noche en que recibió un regalo de Santa, asegurando que había escuchado risas en el jardín. Al salir de la tienda esa tarde, Carlos notó cómo la gente evitaba mirarse entre sí, como si hubiera un secreto siniestro que todos trataban de ignorar.
La unión festiva que solía sentir estaba siendo reemplazada por un frío incómodo, un nerviosismo palpable que se extendía, dejando a todos inquietos. La tienda Juguetes Felices estaba llena de emoción anticipada ante el evento que se avecinaba, donde un Santa Claus auténtico visitaría a los niños. Carlos, a cargo de la organización, se sintió presionado. Aunque había tratado de pensar que los rumores de Santa era solo fantasía, la inquietud seguía ahí, como una sombra al acecho. Durante el evento, mientras los niños reían y hacían fila para ver al hombre de rojo, Carlos conversó con algunos padres. Uno de ellos, el señor Rodríguez, mencionó casualmente que su hijo había estado hablando de un Santa que aparecía en las noches y susurraba cosas en la oscuridad. Dijo que lo observaba desde la ventana, explicó, con un tono de preocupación que no fue pasado por alto por Carlos. Otra madre, la señora Gómez, interrumpió, diciendo que su hija había tenido una pesadilla después de que el Santa le dejara un presente, donde se despertó gritando porque sentía que alguien estaba en su habitación. Mientras Carlos escuchaba estos relatos, un escalofrío le recorrió la espalda. La risa de los niños sobre su regalo pronto se convirtió en un eco inquietante, y él comenzó a cuestionarse si la alegría de la Navidad no era más que una fachada, oculta tras un trasfondo de incertidumbre que ahora era difícil de ignorar. Esa noche, después de terminar mi jornada en Juguetes Felices, el aire fresco de diciembre me golpeó al abrir la puerta. Caminé hacia mi auto, los adornos navideños brillando en las casas de los vecinos. Fue entonces cuando lo vi, de pie en la acera, un Santa Claus con su uniforme rojo descolorido y una barba blanca que parecía no haber sido cuidada en meses. Me saludó con una risa profunda que resonaba en la noche. Intenté mantener la calma, recordando que era solo un hombre disfrazado. Sin embargo, al mirarlo a los ojos, sentí una incomodidad creciente. La forma en que me observaba, como si me conociera, me hizo dudar. Su rostro mostraba una expresión amistosa, pero había algo en su mirada que llevé conmigo como una carga. Después de unos segundos, él se volvió, riendo suavemente mientras se alejaba. El sonido de su risa se desvaneció en el aire, pero quedó en mi mente como un eco inquietante. No sabía si su presencia era parte de la festividad o si había algo extraño detrás de ese disfraz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me empujó a acelerar el paso, deseando dejar detrás ese momento desconcertante. Esa misma noche, mientras cenaba con mi familia, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Laura, y al abrirlo, noté que su tono era más que urgente. Carlos, estoy preocupada por Amanda. No ha vuelto a casa desde la visita de Santa. La última vez que hablé con ella, mencionó un sueño raro que tuvo. Dijo que Santa aparecía en su habitación y le decía cosas que no podía entender. Mi corazón se aceleró al leer sus palabras. Recordé las historias que había escuchado de otros vecinos, la tensión que parecía colarse en cada conversación. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Rápidamente respondí que iría a su casa a buscar más información. Al llegar a la puerta de Laura, ella me recibió con una expresión de desesperación. No sé dónde puede estar. Estaba bien, y luego, simplemente se fue. Mientras hablábamos, compartió detalles sobre el sueño de Amanda, un Santa que la observaba, hablando en susurros oscuros. La inquietud en la voz de Laura me hizo sentir que cada minuto que pasaba sin Amanda aumentaba el peso de su ausencia. Tenía que averiguar qué estaba pasando realmente con el Santa del vecindario, aunque eso significara enfrentar algo que podría ser aterrador. Decidí que era hora de preguntar a algunos vecinos más sobre este extraño Santa Claus. Me dirigí a la casa del señor Delgado, un anciano que había vivido en el vecindario durante más de 3 décadas. Al llegar, lo encontré en su porche, mirando las luces de Navidad que comenzaban a brillar en la oscuridad. Al mencionarle el Santa, su expresión cambió de inmediato. Ese hombre ha estado apareciendo durante años, me dijo, con una voz más baja. Antes, solo dejaba regalos, pero en los últimos años, ha habido algo raro. El señor Delgado comenzó a relatarme que, tras cada visita del Santa, algunos vecinos notaban cambios en sus casas, objetos desordenados,
gatos que desaparecían y susurros en la noche. Tuvimos 3 desaparecidos, jovencitos que nunca volvieron después de ver a ese hombre, agregó, frunciendo el ceño. Su tono era serio y noté un escalofrío recorrer mi espalda. Habló de un par de chicos que se encontraron con el Santa en el bosque. Dicen que después de eso, nunca volvieron a ser los mismos. La madre de uno de ellos encontró juguetes en su habitación, juguetes que no recordaba haber comprado. Ahora él no habla, se quedó mudo, explicó. Mientras escuchaba, me di cuenta de que las historias que había ignorado estaban interconectadas, formando un entramado de miedo y misterio que era difícil de desestimar. Al salir de mi casa esa noche, noté luces parpadeantes en la casa de Laura. Me acerqué, sintiendo una mezcla de preocupación y curiosidad. Las luces brillantes contrastaban con el silencio que se cernía en el vecindario. Desde una distancia prudente, me posicioné junto al arbusto del jardín y miré hacia la ventana. A través del cristal, vi a Laura y a su hermana, Amanda, discutiendo acaloradamente. Ambas parecían estar enojadas y visiblemente alteradas. Laura gesticulaba, y Amanda mantenía una expresión que mezclaba confusión y desafío. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se cruzaron conmigo, el ambiente se volvió tenso. La conversación se detuvo bruscamente, podían sentirme observándolas. Laura frunció el ceño, y Amanda se giró, mostrándose inquieta. Un silencio incómodo ocupó el espacio entre nosotros. De repente, la sensación de ser un intruso me atravesó. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies parecieron pegarse al suelo. Me pregunté qué había dicho Amanda, y si todo estaba relacionado con el Santa que había estado rondando el vecindario. La tensión no era solo por la discusión, era como si el misterioso hombre de rojo se fuera acercando más, acechando en la penumbra de la noche. Laura tomó aire, sus ojos reflejaban un temor que nunca había visto en ella. Carlos, hay algo que necesito decirte sobre Amanda. Ella hizo un pacto con ese Santa, confesó, su voz temblando al pronunciar las palabras. Me quedé en silencio, procesando la información. Laura continuó, dijo que el Santa le prometió cosas que la dejaron inquieta. A veces se sentía como si supiera más de lo que debería, como si le hablara de secretos que no era digna de conocer. La angustia en su expresión se hizo palpable. El último día que estuvo aquí, mencionó un lugar en el bosque. Dijo que el Santa lleva a las personas que lo visitan allí. No sé qué sucede, pero su ausencia no es normal. Las imágenes de rumores comenzaron a formarse en mi mente, conectando todas las piezas sobre el extraño Santa de la zona. Laura me miró, como si esperara que tuviera una respuesta. Carlos, creo que debemos averiguar qué está pasando realmente. Ella no volvió, y me da miedo pensar en lo que puede estar sucediendo allí. El ambiente se volvió pesado, y una sensación de creciente urgencia me hizo preguntarme qué caminos debíamos seguir. Con cada paso que daba hacia el bosque, la inquietud se apoderaba de mis pensamientos. La noche estaba fría y oscura, y una niebla densa se había asentado entre los árboles, dificultando la visibilidad. No podía sacudirme la sensación de estar siendo observado, ese tipo de ansiedad que se te instala en la piel. Me detuve brevemente para escuchar el silencio, y el único sonido era el crujido de las hojas bajo mis pies. Avancé, recordando las palabras de Laura sobre el extraño pacto de su hermana. Fue entonces cuando vi un pequeño grupo de juguetes abandonados, esparcidos alrededor de un árbol, como si alguien hubiera jugado allí y se hubiera marchado deprisa. Había un patito de plástico, medio hundido en la tierra, y una muñeca con el rostro descolorido que parecía estar mirándome. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que no estaba solo. Una sombra se movió entre los árboles, observé que se acercaba más, y el frío en mi interior se intensificó. No podía identificar quién, o más inquietante aún, qué era, pero sabía que algo no estaba bien. Algo en el aire, en el ambiente me decía que debía irme. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una sombra se movió detrás de mí. Inhalé con fuerza y me volví lentamente, encontrándome cara a cara con el Santa Claus. Su mirada, fría y penetrante,
no reflejaba la calidez que se esperaría de un hombre que representa la alegría navideña. En lugar de una sonrisa amigable, lo que vi fue una expresión seria, casi ominosa. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, más denso. Luego, el Santa levantó un dedo y, con un movimiento deliberado, señaló un camino más profundo en el bosque. Esa acción, tan simple, me dejó paralizado. No había palabras, solo un silencio inquietante que se extendía entre nosotros. Mis instintos gritaban que debía retroceder, que ese gesto no era una invitación, sino una advertencia. Sin embargo, la curiosidad y el miedo chocaban en mi mente mientras me preguntaba qué significaba ese camino oscuro. ¿Era una trampa o una oportunidad de descubrir la verdad detrás de los rumores? En ese instante, sabía que mi decisión podría marcar un antes y un después en mi vida. Carlos sintió que su corazón se disparaba mientras decidía no seguir al Santa. Dio la vuelta y comenzó a correr, sus pisadas resonando en el suelo cubierto de hojas secas. Detrás de él, comenzó a escuchar ruidos inquietantes, un crujido sutil, como si algo o alguien lo siguiera. La adrenalina le llenó el cuerpo mientras zigzagueaba entre los árboles, pero ese sonido persistente lo mantenía nervioso. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, se detuvo y respiró hondo, intentando calmarse. Miró hacia atrás, pensando que estaba a salvo, pero el alivio duró poco. El Santa estaba ahí, inmóvil, a unos metros de distancia. Su figura estaba iluminada débilmente por la luz de la luna, mientras sus ojos brillaban con algo que Carlos no podía identificar. Fue entonces cuando escuchó lo que parecía ser un susurro, palabras inentendibles que fluyeron como un murmullo en el aire frío. Con cada frase, Carlos sintió que su mente se llenaba de una inquietud abrumadora. Una parte de él quería volver a acotejerse en la seguridad de su casa, mientras la otra se sentía extrañamente atraída por la figura en el bosque. Aún así, sus instintos le gritaron que debía alejarse, que aquel hombre no era quien decía ser. Los días pasaron y volví a mi rutina, pero algo había cambiado. Al caminar por el vecindario, noté que las miradas de los vecinos se centraban en mí. Era como si todos supieran algo que yo no. Siempre había sido un lugar amigable, pero la atmósfera se tornó opresiva. Las conversaciones se detenían al pasar y noté a algunos padres susurrando entre ellos, lanzando miradas rápidas en mi dirección. Con cada historia que escuchaba sobre el Santa, mis pensamientos se debatían entre la lógica y la locura. Recorría la misma calle donde había encontrado a Laura y su hermana, y el silencio se volvió un peso en mi pecho. Incluso en la tienda de juguetes, los niños hablaban sin parar sobre el hombre de rojo, viéndolo como una figura mágica, pero en la voz de algunos adultos había un dejo de preocupación, un miedo latente que me hacía sentir incómodo. La presión de la comunidad se hacía palpable y empezaba a cuestionar mis propios recuerdos. ¿Era realmente solo un hombre disfrazado de Santa, o había algo más oscuro y retorcido detrás de esas historias? La línea entre la realidad y la paranoia se estaba desdibujando, y de alguna manera, me sentía cada vez más atrapado en un ciclo de inquietud, como si el Santa estuviese más cerca de lo que imaginaba. Los niños del vecindario comenzaron a hablar entre ellos de sus encuentros con el Santa Claus. En el parque, escuché a un grupo de pequeños que reían nerviosamente mientras contaban historias. Uno de ellos, un niño llamado Javier, decía que había visto al Santa en su jardín la noche anterior. Tenía una bolsa enorme y me dijo que era hora de hacer la lista de los buenos y los malos. Sus amigos lo miraban con asombro, pero otro niño, Samira, interrumpió: no fue así. Mi hermano vio cómo el Santa se escondía entre los árboles y luego desapareció. Las risas se apagaron y en su lugar se escuchó un murmullo de preocupación. Comenzaron a compartir detalles inquietantes. Uno mencionó que un amigo suyo no había regresado a casa después de una visita. Otro hizo referencia a un extraño regalo que apareció en su habitación sin explicación. Mientras escuchaba, la incomodidad se hacía más evidente en mi estómago. No podía ignorar la conexión entre sus cuentos y las historias que había oído de los adultos. Mi mente se llenaba de preguntas.
Si aquellos niños estaban hablando de sus experiencias con un hombre que claramente despertaba temor, ¿qué significado tenía eso? Aquellas historias estaban empezando a convertirse en una advertencia, una clara manifestación de que había algo mucho más siniestro en juego.